Quédate para escuchar todo esto y más en este nuevo episodio de Mejórate. Sí, estoy un poco nerviosa. Como lo dijiste, es parte de mi historia. Tengo un recuerdo vivido de estar en el cuarto en casa de mis papás, muy triste, muy deprimida, de prometerme a mí misma como si algún día logro sacarme de este hoyo, quiero encontrar una manera en la que pueda, no voy a decir ayudar a otros, porque a veces me resulta un poco ególatra, pero sí acompañar a otros. Y uno nunca sabe cuándo un comentario que para ti significó un microsegundo de tu tiempo, a alguien más le puede desencadenar una adicción que se vuelva su prisión por más de 10 años. Pero yo considero que los trastornos alimenticios son un tipo de adicción y no voy a tener pelos en la lengua, quiero ser completamente honesta y transparente. Yo tuve una mezcla de 4 desórdenes alimenticios que se manifestaban a veces todos al mismo tiempo. Al final fue un desorden alimenticio que empezó a los 11 años. Mejórate es una plataforma de bienestar integral basada en 6 pilares: espiritual, emocional, mental, físico, social y ocupacional. Nuestro propósito es informar e inspirar compartiendo historias, reflexiones y herramientas que impulsen tu crecimiento personal. Y más que seguir un único estándar, Mejórate es una invitación A cuestionar, explorar y descubrir qué significa para ti mejorar. Yo soy Maite Sánchez. Y yo soy Jimena Calderón. Bienvenidos a un episodio más de Mejórate. Antes de comenzar este episodio, queremos hacer una advertencia importante. Lo que estás por escuchar incluye temas sensibles como trastornos de la conducta alimentaria, una relación conflictiva con el cuerpo y los alimentos, así como pensamientos relacionados con la muerte. Si estos temas pueden resultarte detonantes o dolorosos, te recomendamos escucharlo con discreción, en un espacio seguro o acompañado de un profesional de la salud mental. Este episodio comparte un testimonio personal, y aunque esperamos que pueda resonar o acompañar a algunas personas, no debe tomarse como consejo médico, diagnóstico ni tratamiento profesional. Por favor, prioriza tu bienestar emocional al decidir si deseas continuar escuchando. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Mejórate. Hoy estoy muy emocionada, honrada y muy agradecida de presentar a Jim, mi socia, pero hoy en el asiento de entrevistada. Cuando empecé a escribir esta semblanza pensé, ¿cómo te describo, Jim? No cabes en unos cuantos párrafos, ni una lista de adjetivos porque se queda corta. Tus credenciales tampoco cuentan la historia completa. Tu rol de hija, de hermana, de esposa, amiga, socia, entre otros más, son solo una parte del todo. Así que sin el talento que tiene mi socia como escritora, aquí les va y con mucho cariño mi mejor intento. Jimena es una mujer con rasgos de personalidad únicos. Es la mujer más dedicada y entregada en lo que hace, con una atención al detalle que la llevan a hacer las cosas que hace en la mejor calidad que puede y dejar lo mejor de sí misma en ello. Pero al mismo tiempo siempre tiene espacio para ser compasiva con los demás y para ofrecer su ayuda. Jim es una mujer muy sabia y siempre tiene palabras de aliento ante una situación complicada, un gran consejo o un chistín que le traiga liviandad, incluso momentos tensos o incómodos. Jim además es una mujer muy amorosa, siempre pronta a pedir una disculpa cuando cree que la regó, siempre con un cumplido o palabras lindas para los demás. Una mujer que persigue sus sueños y que le da todo de sí misma a sus propósitos y objetivos, que además lo hace después de haberlo reflexionado. Y de manera muy intencional. Jimena estudió negocios en moda en el Instituto Marangoni y vivió muchos años fuera de México. Fue la directora más joven que Condenadas México y Latinoamérica ha visto. Es emprendedora, escritora y cofundadora de Mejórate. Y con mucha fortuna, hoy puedo llamarla mejor amiga y socia. El día de hoy, por si todo lo anterior no fuera suficiente, nos regala con mucha valentía su testimonio de lo que hoy Jim le llama una adicción. Con su fuerza, resiliencia y ganas de salir adelante, amor propio, determinación, red de apoyo y más, hoy nos platica desde un lugar de serenidad aquella etapa. Gracias, Jim, por tu generosidad de compartir esta historia para acompañar a quienes puedan haberlo vivido o que lo estén atravesando, a los padres que tal vez no siempre han sabido cómo sobrellevarlo, y sobre todo porque hoy, con esta plática, tú vas a ser ejemplo de que somos todo aquello que nos sucede, somos cómo respondemos, cómo lo interpretamos y cómo salimos del otro lado de la situación. Bienvenida a este episodio y gracias por hoy sentarte en la silla entrevistada. Para mí es un privilegio. Ay, May, qué bonita introducción. Mil gracias.
Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Con mucho amor. Pues, Jim, vamos a empezar. Para introducir este tema, después de haberte presentado a ti, esto es algo que tú me confiaste de lo que vamos a platicar hoy. Es algo que tú me confiaste después de mucho tiempo de conocernos. Que viviste un trastorno alimenticio durante una década de tu vida. Cuando me lo contaste, me sorprendí y me impactó mucho porque eres una mujer que transmites una fortaleza impresionante y sí, a raíz de esta apertura, es algo que realmente me impresionó. También me has dicho que es algo que no es ningún secreto, es parte de tu historia. Y desde adolescente has tenido la espinita de contar tu experiencia. Desde la esperanza de que esto pueda ayudar a otras personas que o estén pasando algo similar o lo hayan vivido, que se puedan sentir identificados, vistos, acompañados, incluso para padres que no estén seguros de cómo acompañar a sus hijos que tal vez lo estén atravesando actualmente. Así que esta entrevista es justo sobre eso. Me emociona mucho ser yo quien te acompañe a poder platicar esta historia. Y de todo corazón me parece un acto muy generoso de tu parte. Así que muchas, muchas gracias por platicarlo. Gracias a ti, bebé. Ay. No se va a cortar el pelo. No se va a cortar. Jim, pues vamos a empezar. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo te sientes hoy de platicar sobre esto que tú viviste durante una década? Y me gustaría saber qué esperas para quienes nos escuchan. ¿Qué quisieras que se queden de este episodio? Bueno, primero sí estoy un poco nerviosa. Como lo dijiste, es parte de mi historia y es parte de mi historia en el sentido de que las personas que forman parte de mis grupos, de mis círculos cercanos, todos saben, no es ningún secreto, es algo con lo que he hecho las paces, es algo que incluso hay una parte de ello, y déjenme explicarlo para que no se malinterprete, que me llena de orgullo. Pero claro que es un poco intimidante platicarlo ininterrumpidamente y no como en el chisme echando un café con una amiga tuya, como fue en su momento cuando te platiqué esta historia. Pero también creo que en mi peor momento de este desorden alimenticio, cuando tenía como, no sé, 13, 17 años, que fue yo creo que uno de los momentos más desesperanzadores de todo este proceso, tengo un recuerdo vivido de estar en el cuarto en casa de mis papás, muy triste, muy deprimida, y de prometerme a mí misma como si algún día logro sacarme de este hoyo, quiero encontrar una manera en la que pueda, no voy a decir ayudar a otros, porque creo que es un concepto que a veces me resulta un poco ególatra, pero sí acompañar a otros. O sea, que más personas sepan que no están solos en este tipo de experiencias y de adicciones. Y creo que sí, entre más platiquemos de nuestras historias, pues más podemos coincidir y encontrarnos. Entonces, nerviosa, pero al mismo tiempo muy orgullosa y muy contenta de cumplirle esa deuda a esa Jim de 17, 13 años. Y bueno, en cuanto a las personas, o sea, lo que quiero que la gente se lleve de esto, una cosa súper importante, esto que les voy a platicar es un testimonio. Yo no soy ninguna experta de trastornos alimenticios. Este episodio es sobre todo con la intención de acompañar a quienes se encuentran en esa situación, porque tampoco van a poder encontrar aquí la solución absoluta a su trastorno de la conducta, a su trastorno alimenticio, perdón. Me encantaría poderles dar esa solución, pero al menos en mi experiencia la solución fue multifacética, no la encontré en una sola fuente, en un solo testimonio, y por lo mismo no es algo que yo les pueda prometer u ofrecer. Es más bien compañía, solidaridad, una amiga que ha pasado por esto y que si se sienten en confianza, feliz me pueden buscar y me va a encantar estar ahí para ustedes. Y también me encantaría dedicarle este episodio a los padres de familia que nos estén escuchando, porque creo que hay ciertas cosas que yo junto con mi familia aprendimos de toda esta experiencia, que creo que les puede servir a quienes nos estén escuchando para, pues, no, mejor aprender en cabeza ajena, pienso yo.
Entonces esa es la dedicatoria que le hago a este testimonio. Y bueno, en general creo que muchas personas, más allá de si eres papá o no, les puede servir porque siempre vas a tener a alguien cerca en tu vida, ¿sabes? Siempre vas a tener una amiga, una compañera en la escuela, un compañero en la escuela, porque las adicciones no dividen por género. Y uno nunca sabe cuándo un comentario que para ti significó un microsegundo de tu tiempo, a alguien más le puede desencadenar una adicción que se vuelva su prisión por más de 10 años. Yo te agradezco mucho el día que me lo compartiste como amigas, en un momento de confianza y en corto, pero creo que requiere de mucha valentía lo que estás haciendo hoy de platicar esta historia, que creo que puede ser muy sanador, pero que al mismo tiempo, claro que sí es íntimo. Entonces, a mí se me hace algo muy admirable. Entonces, pues, para platicar de tu historia, vayamos al inicio. Jim, ¿cuál es el primer recuerdo de tu relación con la comida y con tu cuerpo? Antes de contestarte esa pregunta, Mai, quiero hacer un pequeño paréntesis o un preámbulo. Lo primero es, ya se los explicaré más adelante, pero yo considero que los trastornos alimenticios son un tipo de adicción y en mi caso puntual, mi adicción fue completamente multifacética. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día creo que cualquier persona que tenga la transparencia de compartir su historia, como que me encantaría que a raíz de lo que yo voy a contar, y no voy a tener pelos en la lengua, quiero ser completamente honesta y transparente, pero no vayan a haber juicios a mi yo del pasado y mucho menos a mi familia. Creo que una adicción es algo que atraviesa a toda una familia completa. Esto fue algo que nos afectó muchísimo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Todos aprendimos de esto, todos crecimos de esto. Y creo que eso es lo bonito de la vida, que siempre ante una situación adversa le puedes dar la vuelta y puedes aprender de ello y traer un bien de un mal. Sin embargo, obviamente hay cosas dentro de esta historia de las que yo no me siento orgullosa y de las que sé que mis papás, con toda la generosidad que tienen hoy de poder platicar estos temas conmigo, pues tampoco sienten tanto orgullo, ¿me explico? Pero como familia hemos pues aprendido de ello. Habiendo dicho eso, mi primer recuerdo en relación con la comida no lo podría rastrear a un momento en específico, pero sí sé que desde que nací tenía una fijación con la comida. Y creo que aquí es muy importante la herencia transgeneracional y el contexto de nuestras familias y de nuestros padres y de los padres de nuestros padres, que es algo que yo fui aprendiendo. Y si algo bonito me trajo esta adicción, este trastorno alimenticio, es que me he vuelto una investigadora de mis dos familias y, como lo mencioné, mis papás han sido los más generosos en no ocultar ningún esqueleto en el closet, como les llaman, y todo lo contrario, o sea, decirme, pues sí, todos los detalles que a mí me han servido en mi proceso de recuperación. Yo vengo de una familia en la que del lado de mi mamá eran naturistas, lo cual pues es muy extraño. Creo que hoy estamos viviendo el auge del bienestar y cada vez es más común que las personas les importe su alimentación, pero realmente en la infancia de mi mamá, mi abuelo, no era normal. Tú eras el bicho raro por tomar decisiones alimenticias informadas y, entre comillas, saludables, etc. Entonces, mi abuelo paterno, por lo que me cuenta mi mamá, pues siempre fue muy estricto con los alimentos. Eso fue lo que mi mamá vivió en su infancia. Y mi mamá con nosotros, con Esteban y conmigo, que es mi hermano, también siempre fue muy estricta y obsesiva con los alimentos. Por ponerte algunos ejemplos, en mi casa estaba completamente prohibida y satanizada el azúcar. Me acuerdo que cuando íbamos a fiestas infantiles nos dejaba comernos o un dulce de la piñata o una rebanada de pastel o un vaso de refresco, y era como, wow, la experiencia anual de probar el azúcar. Y además, Esteban y yo ya hacemos bromas hoy en día de que, neta, mi mamá con su telepatía de mamá, de que ya te habías comido el dulce e ibas por el vaso de refresco y te veía desde el otro lado de la fiesta, ya sabes, de que ni se te ocurra. Entonces sí, siempre hubo mucha fijación con este tipo de alimentos y sí una enorme categorización de esto es bueno, esto es malo. Y creo que cuando de niño te empiezan a decir que ciertas cosas son malas o están prohibidas, pero ves que la gran mayoría de las personas lo consume y que los adultos también lo consumen,
desarrollas una hiperfijación en esos alimentos. Y creo que sucede algo muy parecido con el cigarro y con el alcohol. Tanto te dicen, es peligroso, no lo hagas, etcétera, pero ves a tu tío echarse una cuba, ves a tu abuela echarse un cigarrito, que dices, ¿cómo, güey? ¿Qué hay ahí que estás dispuesto a arriesgar todos lo malo que te puede pasar que me estás diciendo a través de estas sustancias para así echártelo? Tiene que ser lo más cabrón echarte una cuba, un cigarro o un pastel, porque literalmente, a pesar de todos los males que me estás explicando, estás dispuesto a hacerlo. Entonces, creo que esta prohibición hizo que yo desde muy chiquita desarrollara una fascinación por los alimentos prohibidos y por el azúcar. Y por el otro lado, del lado de la familia, mi papá es una persona que yo creo que tiene dismorfia corporal, que él siempre se ha visto a sí mismo como un hombre gordo, que uno, no tendría nada de malo ser gordo, pero dos, no es cierto, mi papá realmente no es una persona gorda. Pero creo que dentro de su familia también había muchos comentarios alrededor de la corporalidad. Tengo entendido que dentro de la familia hubo mucho bullying alrededor de la corporalidad también. Y yo creo que a mi papá le daba muchísimo miedo que mi hermano y yo fuéramos gordos, no por un tema de falta de amor, pero porque no quería que nos molestaran en la escuela o que eso nos cerrara puertas en el futuro, que al final del día son miedos muy válidos porque sí vivimos en una cultura pues muy obsesionada con la delgadez. Y sí, la delgadez y la belleza, tristemente, te abren puertas, te dan trabajos. O sea, creo que sería como intentar tapar la luna con un pulgar si quisiéramos negar eso. Entonces, entiendo la intención desde la cual venía esto. Pero bueno, entre la combinación de mi mamá y la combinación de mi papá, creo que cuando yo más hice la paz con mis desórdenes alimenticios, mis trastornos de la conducta alimentaria, fue en una constelación que hice con Jessica Keller, que de hecho en algún momento va a aparecer dentro del podcast porque la entrevistamos, y le conté mi historia y me dijo, no, mi reina, a ti, o sea, no te ibas a librar de esta vida de un desorden alimenticio. Y sé que suena raro, pero sentí tanta paz como ya, era mi destino, ¿sabes? Como que esta era la cruz que tenía que cargar y he hecho las paces con eso. Y creo que igual, como con esta pócima, con diferentes elementos que hacían el perfecto terreno fértil para que creciera una adicción, se sumó el contexto social, ¿no? Entonces yo crecí en la época en la que las grandes íconos de la belleza eran Kate Moss, era cuando Hilary Duff y Lindsay Lohan habían bajado muchísimo de peso, Paris Hilton. Me acuerdo que era una moda muy de los jeans a la cintura, mucha delgadez, realmente tener curvas o tener senos como que no formaba parte de la estética popular. Y a eso se suman los comentarios de otros niños. Entonces, tengo un recuerdo muy puntual de cuando tenía como, yo creo que 7, 6 años a lo mejor, en el que traía un triquini de lunares azules y como que solo me acuerdo de traer ese traje de baño y estábamos en un club donde habían albercas y se acercó conmigo mi mamá y me dijo, oye, Jim, ten cuidado con lo que comes porque te estás empezando a parecer a, este nombre obviamente es ficticio, Pepita. Y yo dije, en la madre, Pepita es la niña que tiene un cuerpo muy gordo en mi escuela, ¿me explicó? Y además me lo dijo como algo malo. Los niños son muy inteligentes, me explicó. Entonces empiezas a intuir como, ok, Pepita, gordo, me lo estás diciendo en un tono de preocupación, está mal. Y después ese mismo día, me acuerdo que me encontré a uno de mis amiguitos de ahí y también se acercó conmigo como era español. Me dice, ay tía, te has puesto gorda. Y yo, o sea, fue el primer momento en el que dije, wow, mi cuerpo importa. O sea, mi cuerpo importa y le molesta a otras personas, le incomoda a tal grado que se sienten en libertad de decírmelo. Y me acuerdo que ese día estaba en una alberca y me dio tanta pena salirme de la alberca que me quedé como hasta las 8 de la noche que ya estaba toda hecha pasita y le pedí a mi papá que por favor me trajera una toalla porque dije, estoy habitando un cuerpo gordo que le molesta a mi mamá y que le molesta a mis amigos. Como que es el primer recuerdo que yo tengo de algo no está bien conmigo. Qué duro. ¿Cuántos años tenías en esta...? Pues yo creo que sí, 6, 7 años, muy chiquita. Qué duro que tengas este recuerdo a los 6, 7 años, porque
los recuerdos de tan chiquitas, yo creo que solamente se quedan si te marcan. Un positivo y un negativo, ¿no? Ujú. Y sí, que tengas este recuerdo vívido, digamos, ¿no? Que te puedas recordar en tu triquini de lunares, es algo que tuvo un impacto en tus creencias, en tu forma de pensar, en tu autopercepción. Y aunque es una historia que a mí me habías compartido, la vuelvo a escuchar y me sensibiliza mucho y me impacta. Ya que nos platicas este contexto, Jim, ¿cuándo empieza tu desorden alimenticio? ¿Cómo se manifestó? Bueno, antes de contestar esa pregunta, creo que vale la pena ahondar en los desórdenes alimenticios que yo tuve específicamente, que la verdad solamente los quiero dar como un marco conceptual porque algo que a mí me pasó siendo adolescente y haciendo mi proceso de investigación es que me costó mucho trabajo encontrar información científica y académica que me hiciera sentido, porque creo que los desórdenes alimenticios se manifiestan de una forma súper individual en cada una de las personas y cada uno de los desórdenes alimenticios tiene una gama de grises enormes. Las definiciones, por lo mismo, a mí no me gustan del todo porque a lo mejor me identifico con esta parte, pero con esta otra no. Sin embargo, creo que vale la pena solo aclararlo y que quienes nos están escuchando lo tomen a conciencia lo que estoy diciendo. O sea, estas definiciones no son exactas para todo mundo. Yo tuve una mezcla de 4 desórdenes alimenticios que se manifestaban a veces todos al mismo tiempo. Al final fue un desorden alimenticio que empezó a los 11 años, que acabó a los 21, y para los que nos están escuchando hice comillas en el aire, pero que realmente también en mucha parte de mis 20s me acompañó en una cadencia un poco menos dura. Yo tuve anorexia, vigorexia, bulimia y ortodexia. Para los que no conozcan qué significa esto, la anorexia es una restricción extrema u obsesiva de la ingesta de alimentos. La vigorexia es una adicción al ejercicio y obsesión con la imagen corporal. La bulimia, que fue con el que más batallé yo personalmente, es un trastorno alimenticio que puede implicar episodios de atracón seguidos por conductas compensatorias. En mi caso era el vómito y el ejercicio excesivo, pero la verdad no necesariamente en mi caso había un atracón antes. Y la ortodexia es una obsesión por comer saludable, limpio, pero a un punto en el que la verdad no está bien, en el que ya es una obsesión y no que te importe. Y bueno, la historia de cómo empieza de manera oficial, porque como les mencioné antes, pues ya había un terreno fértil listo para que ese volcán explotara, es cuando yo tenía como 10, 11 años. Me acuerdo perfecto que fui al bautizo de uno de mis primos, al bautizo o algún tipo de celebración. Tengo un recuerdo de que habían juegos infantiles, tengo un recuerdo de que yo tenía un vestido rosita y una de estas toreritas que estaban muy de moda cuando éramos chiquitas. Y me acuerdo que ese día no podía dejar de ver a una de las niñas que estaba ahí, que era como prima de mis primos, que le vamos a cambiar el nombre, pero se llamaba Chuchita. Y me acuerdo que yo la veía y decía, wow, qué bonita niña, está toda flaquita, como muy obsesionada con su imagen corporal. Y curiosamente, ese mismo día, cuando regresamos de esta celebración a mi casa, yo me regresé con mi mamá. Y de repente mi mamá, antes de que saliéramos del coche, me dice, oye, Jim, quiero hablar contigo. Y yo, sí. Y me dijo, te quiero decir que la verdad siento que estás muy gordita y te quiero llevar a un nutriólogo. Y a mí, May, fue como si me hubieran dicho lo peor del mundo. O sea, no te puedo describir ese sentimiento, como nunca me voy a olvidar de estar en ese coche del copiloto y escuchar esas palabras con preocupación, con decepción tal vez, con miedo, con mucho miedo de parte de mi mamá. Y me acuerdo perfecto que mi respuesta fue, yo sé, gracias por decírmelo, como que solo no quería que alguien me lo confirmara. O sea, como yo ya lo sospechaba, pero ahora que tú me lo dices, esto se vuelve real, ¿sabes? Y a raíz de eso, me llevaron a una nutrióloga a mis 11 años. Yo tengo una relación extraña con las nutriólogas porque creo que hemos evolucionado mucho y hay nutriólogas hoy en día y entonces muy valiosas, pero sí creo que la moda en ese momento de las nutriólogas era bajarte de peso sin importar la salud. Entonces, esta nutrióloga, las propuestas que me hizo era como de, pues a ver, tómate una Coca Light
y después tómate estos bombones que tienen 0 calorías y después cómete una gelatina sin azúcar para que se te quite el hambre, entre comillas. ¿Me explico? Como me empezó a insertar en mí un miedo a sentir hambre y a desconectarme de mi hambre, porque todas las técnicas, que además era una comunicación que también veíamos en las revistas de esa época, era ¿cómo comer más con menos calorías? Mastica hielos y deja de sentir hambre. O sea, todo era cómo no sentir hambre, cómo no sentir hambre, cómo no sentir hambre. Y como les dije al principio, los niños son muy inteligentes. Entonces yo dije, ok, mi mamá, o sea, ya existe todo este contexto, no soy pendeja, a la gente le importa que yo esté flaca o gorda, o así me lo han transmitido, así lo veo en las películas, así lo leo en los libros, así lo veo en las revistas, así lo veo en el miedo de mis papás. Si yo adelgazo, voy a recibir otra vez el amor de mis papás. Es obvio que mis papás no me dejaron de amar, pero un niño así lo interpreta. Y con esta nutrióloga que me hizo una dieta de contar calorías, otra vez los niños no son tontos, y yo dije, perfecto, pues si esta nutrióloga me está diciendo que yo tengo que comer, por decir un número, porque también me acuerdo que era bajísimo, 1,200 calorías, pues yo voy a comer 600. Porque los niños no son tontos. Entonces, muy rápidamente empecé a bajar de peso, pero el cuerpo es muy sabio, el cuerpo es invencible, es perfecto, y el cuerpo va a hacer todo porque tú sobrevivas. Y aquí hay toda una teoría del cerebro, de cómo el cerebro se ha desarrollado, en la que no vamos a ahondar en este episodio porque yo no soy la persona para dar esa información, pero tu cerebro animal, por decirlo de alguna forma coloquial, siempre se va a encargar de que eso que pone en riesgo tu vida lo pueda solucionar. Entonces, evidentemente, al yo enfrentarme a un déficit calórico tan fuerte, esa parte de mi cerebro se activa y no sabe interpretar si es una dieta o una hambruna mundial, y me empieza a mandar señales fuertísimas de esta niña tiene que comer, y tiene que comer mucho, y además tiene que comer cosas que repongan su energía inmediatamente, como comidas procesadas, azúcares, etc. Entonces me empieza a mandar estas señales, empiezo a tener mis primeros atracones, que además de todo en ese momento yo no tenía toda esta información cognitiva, entonces yo pensaba que era una falla de mi carácter, que era una falla de mi disciplina, y entre más me venía el atracón, más me castigaba, y era un juego de resistencia fuertísimo. Y en este momento en el que me encuentro, nos vamos a un viaje familiar a Chiapas por otra cosa que no tiene nada que ver con el desorden alimenticio. Yo me como unos platanitos fritos de estos que venden en la carretera, me intoxico fatal. Llegamos al hotel y mi papá me dice, no manches, estás muy mal, te voy a provocar el vómito porque te intoxicaste. Uh-huh. Me explico, mi papá obviamente no lo ligó con un tema de alimentación. Y entonces me provocó el vómito con los dedos, y en ese minuto digo, ajá, claro, esta es la solución. Puedo comer todo lo que quiera y lo puedo vomitar después. Y así es como se inaugura mi desorden alimenticio, de forma oficial. Qué fuerte. Yo creo que... ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto del viaje a Chiapas? 11 años. O sea, me acuerdo que seguí en primaria. Para ti, ¿cómo fue crecer? Porque este desorden, por lo que yo sé y por lo que nos platicas ahorita, duró 10 años de tu vida. A raíz de esto que sucedió, ¿cómo fue para ti crecer con un desorden alimenticio? Pues la verdad sí creo que tuve una infancia y una adolescencia hermosa y súper privilegiada, pero como Ari, que también fue una de nuestras invitadas en el podcast, dijo, ese nivel de luz que yo sé que tengo yo como persona, pero también de lo que me rodea y de las oportunidades, el privilegio, los papás, el hermano, los amigos, ese mismo nivel de oscuridad. Y sí, creo que a mí me costó mucho trabajo crecer, mucho trabajo mi infancia, mucho trabajo mi adolescencia. Creo que sobre todo toda esta información que les doy como cognitiva, conductual, de cómo funciona el cerebro, de la generosidad que mis papás han tenido en contarme su historia familiar, todo esto en ese momento no tenía ni idea. Yo lo único que sabía es que sentía que una fuerza invisible, sin previo aviso, de repente me poseía y me hacía hacer cosas que yo no quería hacer. Así se sentía como entrar en un estado de trance en el que de repente perdía la conciencia, y cuando la volvía a recobrar ya había roto las reglas de la alimentación, ya había roto mi dieta, el nombre que le quieran poner,
Y entonces eso se convertía en conductas compensatorias como hacer muchísimo ejercicio o vomitar o tener como esta fijación y obsesión por la alimentación, que a lo mejor ahí no había un déficit calórico, pero sí era como tengo que comer perfecto todo el tiempo. Y el tema de la bulimia definitivamente fue muy, muy fuerte. Y algo que también pasó fue, esta es mi opinión, habría que preguntarle a las personas que crecieron conmigo, pero yo sí siento que cuando tuve mi auge social, que fue en secundaria, cuando más amigos tuve, cuando más, entre comillas, popular fui, fue cuando bajé de peso. O sea, sí creo que vivimos en una sociedad que aplaude mucho la delgadez y yo me acuerdo que un verano estuve fuera de México y cuando regresé había bajado mucho, mucho peso y me acuerdo que fue cuando le empecé a gustar a los niños, cuando las niñas quisieron empezar a ser mis amigas. Entonces, obviamente tú, insisto, los niños y los adolescentes no son tontos, como que vas agarrando la onda y dices, ah, perfecto. Entonces, si mi aceptación social depende de que yo sea flaca, no manches, claro que me voy a parar todos los días a hacer 3 horas de ejercicio, claro que voy a reducir mis calorías lo más posible, claro que si la cago voy a provocarme el vómito, todo por aceptar, ¿no? Por aceptar, todo por ser aceptado. Entonces, sí fue, pues sí fue una infancia y una adolescencia complicada porque también pierdes mucha fe y mucha confianza en ti mismo. Cuando no, o sea, como yo no sabía en qué momento se iba a manifestar esto, yo sentía que no podía confiar en mí. En cualquier momento esto me podía pasar y eso afectaba en todo, afectaba en mis planes sociales, porque a lo mejor yo hoy lunes te decía, ay, May, qué padre, sí quiero ir a tu fiesta de 13 años, pero el mero viernes que era tu fiesta de 13 años, yo ya me había metido un atracón y lo último que quería era moverme, entonces cancelar planes, vivirlo con mucha secrecía de mi familia, de mis amigos, las personas adictas, esta es una opinión personal, es más, no lo voy a generalizar. Yo como adicta me volví una niña muy manipuladora. Yo sabía perfecto a quién decirle, cómo esconderle a mis papás, cómo meter a mi cuarto comida chatarra y comérmela toda sin que se dieran cuenta, cómo vomitar sin que nadie se diera cuenta. Entonces, pues sí lo viví muy sola, la verdad sí. Y es que además estabas muy chiquita, güey. O sea, cuando dices que a los 11 años te dieron una dieta y después no poder seguirla y después estar con un sentimiento de hambre voraz, es que pues obviamente está súper restringida, como que está durísimo, eres una niña, o sea, hoy tenemos toda esto que estamos haciendo tú y yo, si alguien necesita ayuda y lo escucha, se va a sentir acompañado, pero tú en ese momento estabas muy chica, no tenías la información necesaria, te daba vergüenza platicarlo, ¿a quién le pido ayuda? Y tristemente se vuelve un círculo vicioso. Totalmente. Si tengo mucha hambre, después ya, de verdad que ya no puedo controlar mis impulsos, ya no me aguanto, pero entonces siento mucha culpa porque tus figuras importantes, las personas a las que, entre comillas, había que hacerles caso, que en este caso era, no sé, una nutrióloga o la aceptación social, etcétera, era muy claro lo que estabas sintiendo que era valorado. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que estas profesiones como la nutrición, en ningún momento quiero que se entienda que las estoy satanizando, pero creo que sí son roles que se tienen que tomar con muchísima responsabilidad. Y sí, sin duda yo hoy pienso en los consejos que a mí se me dieron cuando, o sea, consejos como, en vez de pedir un plato completo, pide una entrada para comer. ¿Cómo? ¿Cómo le dices es un niño que necesita ese alimento para jugar, para pensar, para desarrollarse, para crecer, etcétera? Entonces, sí, me sentía muy poca comprensión de las personas que me rodeaban. Jim, y hoy que eres una mujer espectacular de 30 años, que lo platicas serena, sí, es verte ya del otro lado, pero en ese momento o en esa etapa que eras una niña chiquita, ¿qué recuerdos tienes entre los 11 y los 21 años? Tengo muchos recuerdos que tenemos un disclaimer al principio del podcast de escuchar con discreción. Aquí se los recuerdo otra vez. Y la verdad los comparto porque siento que son cosas que yo hacía o vivía durante estos años y que me hacían sentir súper sola y decía, puta, estoy loca, o sea, nadie más vive esto, piensa esto, etcétera. Y en mi adultez ya me topé con algunos podcasts con personas que también han compartido su testimonio y de repente comparten estas anécdotas que digo, wow, güey, cómo me hubiera encantado
escuchar que alguien vivió esto, que está mal, obviamente, porque todas estas conductas obviamente no son las correctas, pero que no estoy sola, güey, ¿sabes? Que al final hay todo un sistema que ha causado que yo esté en esta situación. Entonces, recuerdos que tengo de ese momento, me acuerdo muy bien cuando yo tuve una época de anorexia muy fuerte, no voy a decir pesos, pero definitivamente, o sea, era un peso muy bajo, muy, muy bajo. Me acuerdo que incluso en la enfermería de mi escuela me tenían que vendar los pies porque no me circulaba bien la sangre. Entonces mis pies todo el tiempo estaban blancos, literalmente, y no los sentía. A todo esto nadie nunca se escandalizó. Fueron muy pocos los adultos que dijeron como, oigan, ¿qué onda con esta niña? Muy pocos. Y me acuerdo de estar sentada en clase y de repente percibir mi cuerpo súper grande, súper grande, así gordo, 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 que mis piernas empezaban a esparcir por la silla y se empezaba a caer la piel y me empezaba a entrar una angustia horrible. Y me acuerdo de pedirle a la maestra como necesito ir al baño e iba al baño solo para confirmar que estaba flaca, ¿sabes? Pero era un tema de dismorfia corporal durísima en la que si no había un espejo, yo sentía que había mágicamente de un minuto al otro subido 40 kilos. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas. Me acuerdo también de estar muy incómoda en todos esos años porque al final la bulimia, sobre todo en la cual hay atracones de comida y después vómito, obviamente también te genera muchos problemas gastrointestinales. Entonces, tengo muchos recuerdos de ir a la escuela, lo voy a decir con absoluta transparencia, pero con muchos gases, con muchas ganas de ir al baño, muy incómoda, como cuando comes súper mal y te caes súper mal en la panza, pero eso todos los días y además mal de la garganta, como sí recuerdo años de físicamente sentirme muy incómoda. También me acuerdo que me pasaban cosas como que veía películas de supervivencia. Me encantaba un programa con mi papá que se llama I Survived o Yo sobreviví, algo así. Y en estos programas siempre habían testimonios, ya sabes, de los náufragos que se quedaron un mes en el océano abierto y los que se perdieron en el desierto. Y me acuerdo que cuando yo veía estos documentales, que mucho de lo que platicaban era que los encontraban en los huesos, el pensamiento que yo tenía de niña era, wow, qué envidia, a mí me gustaría como quedarme varada y así obligarme a no comer y ser así de delgada. O sea, ¿sabes? Yo veía esas cosas como con obsesión, con fascinación, con, pues sí, mucho miedo a mi hambre, a mi instinto. Y bueno, creo que en mis peores momentos, evidentemente, a ver, esta vida, yo tenía en mi excusado, yo me había escrito con Sharpie como, Jim, por favor, no lo hagas. Y muchos días cuando me despertaba con Sharpie en la mano también me decía, Jim, por favor, no lo hagas, refiriéndome a vomitar. En este punto yo ya sabía que esto era malo, ¿no? O sea, como que llegó un punto en el que empecé yo a recaudar la información, todavía no le había dicho a mis papás, pero como a yo solita encontrar mis métodos para encontrar la información y ya sabía que no estaba bien. Pero eso es lo que es tan... Cuando a mí me hablan de una adicción, de un adicto al alcohol, a la heroína, lo que sea, puedo sentir mucha empatía porque prometerte todos los días que no vas a hacer algo que ya sabes que te hace daño y que no hayan pasado más de 3 horas y ya estar vomitando en el baño de tu escuela, o sea, lo que le haces a un niño es muy fuerte, la verdad. Entonces yo tenía mis recordatorios y evidentemente no servían de nada. Y en ese momento en el que de verdad yo decía, puta, o sea, si mi vida va a ser así para siempre, pues sí, mi peor recuerdo es que muchas veces la verdad fantaseaba con morirme. O sea, no quería, no veía cómo mi vida podía ser diferente y sí, la verdad, hubieron días en los que ya no quise estar viva. Sí, esos son recuerdos dolorosos, pero que creo que vale mucho la pena compartir porque si alguien está pasando por esto y te cachas viendo películas o obsesionándote con lo que le pones a tu plato, hay otras personas que han pasado por eso, que lo han superado y creo que lo peor es ponerle un estigma o sentir vergüenza, sino atreverte a levantar la mano, que ahorita llegamos a esa parte de la historia, para que las herramientas para solucionarlo lleguen a ti. Me conmueve mucho
Sí, escucharte tan humana, tan vulnerable, sobre todo por lo que compartí en la intro de ti, que eres una mujer con tantas virtudes y con una luz gigantesca. Hoy escuchar que, sé que ya lo dije, pero es que lo siento y lo necesito repetir, y es que qué valiente que estés compartiendo esto, como que fueron años de tu vida muy duros y que ahorita vamos a llegar a tu fortaleza interior con la que hoy estás parada en una pieza contando esto y atreviéndote, porque creo que sí puede ser muy sanador compartir nuestra historia, pero se necesitan pantalones. Tú a mí me platicaste esto, pero estarlo compartiendo así desde donde lo haces además, en un acto de servicio para que alguien más se sienta acompañado, escuchado, me parece muy profundo. Entonces, quisiera preguntarte en ánimo del por qué lo estás haciendo o del objetivo, ¿qué señales para todos aquellos que tal vez escuchando esto se identifiquen o no, pero ¿cómo podemos saber que estás empezando un camino que por ahí no es? Que lucecita roja, ojo, atención. ¿Cuáles son estas señales, pensamientos que nos pueden, que están llamando, que deberían llamar nuestra atención? Porque a lo mejor estamos desarrollando una conducta que habría que parar en tiempo. Bueno, nuevamente, les hablo desde la experiencia que yo tuve, pero la verdad no la voy a hacer menos porque creo que a veces puedes estudiar muchísimo y saberte toda la teoría, pero creo que cuando lo vives en carne propia, pues probablemente alguien más se puede identificar con esto. Y yo, ya sea que estés escuchando este podcast y hasta ahora algo te suene o que seas un padre de familia, este tipo de conductas son las que a mí me atravesaron y las que yo como que revisaría o estaría atenta. La primera es tener una fijación con la comida. En mi experiencia, obviamente no en todo momento, porque obviamente durante estos 10 años también tuve momentos súper felices, aventuras, plenitud, etcétera. Pero en muchos momentos sí habían días en los que solo podía pensar en comida, en los que me dormía pensando en comida, despertaba pensando en comida, desayunaba pensando en lo que me iba a comer, comía pensando en lo que me iba a cenar, me dormía pensando en cómo iba a compensar lo que me había cenado. O sea, era un círculo, como lo dijiste, vicioso de un pensamiento absoluto y completamente consumido por la comida, el ejercicio, el cuerpo, etcétera, etcétera. Creo que hoy, de hecho, yo creo que mi algoritmo en TikTok sabe de mi pasado, porque de repente veo que mi algoritmo se vuelve loquísimo y me empieza a sacar de que puras cosas relacionadas a la restricción, a bajar de peso, lo cual a mí me preocupa mucho porque creo que hoy yo tengo las herramientas de detectar eso e inmediatamente ponerle no me gusta, no me interesa y que no me aparezca eso en mis redes sociales, pero me preocupan mucho las niñas chiquitas que... O sea, es impresionante cómo estas máquinas han aprendido a leernos y eso solamente alimenta esta fijación en los alimentos. Y también una fijación en las calorías a tal grado que yo literalmente, si me enfermaba de gripa y me decían tienes que tomar, no sé, esta vitamina C efervescente, yo veía las calorías y decía, no, ni madres, no me voy a meter 7 calorías. 7 calorías, porque una medicina no tiene más calorías, por curarme la gripa. ¿Me explico? O sea, era un miedo irracional a la ingesta. Creo que otra red flag, por decirle de manera coloquial, es prohibirnos o limitarnos experiencias por nuestra corporalidad. Yo, la verdad, tengo pocos arrepentimientos en mi vida, pero uno que sí tengo es que me perdí tantos cumpleaños, tantas graduaciones, tantas pijamadas con mis amigas, porque un día antes me metí un atracón o porque ese día, aún si no me había metido un atracón o no había tenido ninguna conducta como tal, me sentía gorda y entonces no sentía que yo era merecedora de ir o que todo mundo a mi alrededor se iba a dar cuenta. También en ese momento, pues, siendo tan niña, no tenía la valentía de explicárselo hacia mis amigas. Entonces, sí, yo era la amiga que iba a un plan y era la más divertida, pero luego te gusteaba 3 planes seguidos. ¿Me explico? Porque no, o sea, era... Me sentía incapaz, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sentía que no podía ir, que era mejor que no fuera. Obviamente, tener una ingesta calórica muy baja es una red flag y también, sobre todo, no conectar con tu hambre o tenerle miedo al hambre.
O sea, creo que todo, el hambre es uno, o sea, es un indicador de que estamos vivos, ¿me explicó? Y dos, también cuando sientes hambre quiere decir que vas a disfrutar más tus alimentos, tu cuerpo está hecho para sobrevivir. Evidentemente no deberías de forzarte a vivir hambre por periodos muy alargados, pero sí creo que como sociedad, y lo veo mucho en el marketing o en el desarrollo de productos que existen en la industria alimenticia, hay mucho miedo colectivo al hambre. Todo es como, tómate una coquita para que no te dé hambre, toma 3 litros de agua para que no te dé hambre. O sea, hay mucho miedo al hambre. Entonces, empezar a detectar que le tienes miedo a tu apetito, creo que también es algo en lo que te puedes fijar. Y evidentemente tener muy poca flexibilidad o cero flexibilidad con tu alimentación o con tus entrenamientos de ejercicio. Y bueno, estos son, la verdad, algunos ejemplos que a mí me atravesaron puntualmente. Existen miles y como dije desde el principio, yo sí creo firmemente que los desórdenes alimenticios se manifiestan de una forma súper individual en cada quien. Entonces, a lo mejor alguien tiene, o sea, no tiene ninguno de los que acabo de mencionar y eso no quiere decir que tenga o no ese diagnóstico. Yo creo que esto que compartes es como muy valioso para que si alguien sintió esto, hasta cierto punto puedas como ponerle atención y echar ojo y decir en qué medida se me está manifestando. Como dices, no a todo mundo le tiene que suceder igual, pero sí creo que 2 cosas. La primera es, cuando este tema, como tú nos lo platicas, a ti te sucedió, no tenías a quién contárselo. En ese momento con tus amigas no se sentía bien, había vergüenza, con tus papás no se sentía bien. Entonces, yo creo que el simple hecho de estar teniendo esta conversación le da cierta apertura y visibilidad a que hay que hablar de estos temas. O sea, si yo como tu mejor amiga te dijera, Jim, estoy teniendo estos pensamientos de que no quisiera comer y te lo quiero compartir y tal, como que creo que por un lado puede perder poder y que no nos escondamos de esto que nos está pasando y que si alguien más que además te tiene mucho cariño, lo sabe, te puede acompañar. Y el simple hecho de estar atravesando la misma situación, pero acompañada, con amor cerquita, creo que cambia mucho. Y la segunda, creo que importante que esto que nos platicabas de cómo se manifestó para ti o estas red flags que ubicaste, pueden haber otras, más, diferentes, etcétera, pero estas son algunas y creo que es valioso darles visibilidad porque alguien más también lo puede estar sintiendo y decir, encima siento enojo o culpa conmigo de estar sintiendo esto. Entonces, creo que sí, aceptarlo, como, a ver, lo estoy sintiendo y voy a pedir ayuda, lo voy a trabajar. Y pues creo que algo muy, muy importante de esta conversación es darle la vuelta a la moneda y preguntarte a ti qué te ayudó a superarlo, porque me fascinaría escuchar. Yo lo he visto en ti, yo te conocí a los 25 tuyos. 24, ajá. En el 2020. Sí, sí, sí. Y en ese momento ya eras una mujer que todos los días estabas a tope, chambeando, dándole durísimo, creativa, haciendo proyectos, en eventos de Architectural Digest, pero de Vogue, pero haciendo presentaciones. Yo llegué a la compañía y literal fue como, Jimena te va a explicar qué onda con el área creativa, trabajamos juntas, como que yo te conocí, literalmente fue como, ¿qué onda con este mujerón? O sea, tiene 25 años, pero impresionante. Entonces, después de todo esto que platicas desde un lugar, sí, de vulnerabilidad y muy profundo, como que creo que está muy especial que nos compartas de dónde sacaste fortaleza, qué herramientas tuviste, en qué momento sí pediste ayuda, cuándo fue suficiente para levantar la mano y decir no más y como que tomaste las riendas de este no va a ser. O sea, esto es lo que me sucedió en los últimos 10 años de mi vida, pero de aquí en adelante ya no más. Sí. Del tema de las red flags, solo quiero decir una cosa más. Creo que sí es muy importante y no quiero como dejar de repetirlo, el tema de, a ver, estas son, no, en ningún tipo de adicción hay un checklist de que, claro, tin, 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 entonces tengo una amiga que le importa mucho su alimentación y hace ejercicio, seguro es vigoréxica y bulímica y anoréxica, ¿me explico? Porque eso a mí también me pasó cuando ya estaba bien, que muchas personas a mi alrededor era como, ay, Jimé le encanta el ejercicio y come bien, entonces seguro sigue mal, ¿me explico? Como que creo que todo esto hay que tomarlo con sentido común, que tristemente creo que hace mucha falta en el mundo. Y muchas de las cosas que mencioné, a lo mejor alguna persona puede
puede estar muy apasionada por la comida, pero lo hace desde un lugar de mucha salud, de amor propio, de plenitud, etc. Pasando al tema de cómo cómo empiezo a superar este desorden alimenticio, en el punto en el que nos quedamos, todavía había mucha secrecía alrededor del tema. Obviamente fue multifactorial, como la misma adicción, pero pasaron cosas importantes. Por ejemplo, en algún momento de mi vida me dio una infección fuertísima en la panza. No sé si tuvo algo que ver con mis malos hábitos o no, pero el punto es que termino en la necesidad de hacerme una endoscopía. Y cuando me hacen la endoscopía, el doctor que me atendió me dijo, oye, quiero hablar contigo. Yo era menor de edad en ese momento. Quiero hablar contigo, pero me gustaría hacerlo a solas. Mis papás estuvieron de acuerdo, yo estuve de acuerdo, entré a su consultorio y me dijo, güey, sé perfecto que eres bulímica. O sea, tu esófago, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero según yo en una endoscopía sí es lo que se ve. La parte interior de tu garganta está completamente destrozada. Y como que me acuerdo que me echó una plática muy catastrófica. O sea, no sé si fue el approach correcto, pero sí sirvió, no en su totalidad, pero fue un granito más de arena. Y sí me acuerdo que me dijo, si tú sigues así, o te vas a morir o no vas a poder tener hijos. O sea, como que me acuerdo muy bien de esas dos palabras. Y obviamente para este punto ya se sospechaba, los niños, adolescentes son crueles, ya habían medio chismes, creo que ahí iba en secundaria prepa, ya habían chismes, yo lo negaba hasta la muerte a los que sí me llegaron a preguntar. Ya habían otros adultos, un dentista igual en algún punto me hizo algún comentario, o sea, como que yo dije, puta, esto ya se me está saliendo de las manos y además también ya se me estaba saliendo de las manos en mi vida, me explico, independientemente de si alguien se enteraba o no. Entonces me acuerdo perfecto que le escribí una carta a mi papá, no me acuerdo si a mi papá y a mi mamá, pero ahorita se me viene a la mente que fue a mi papá, platicándole todo esto que les acabo de contar, de mi bikini azul, de lunares azules, de estos comentarios, de quedarme en la alberca, o sea, como que le hice toda una carta, casi un cuento de esta experiencia. Y me acuerdo que yo a mi papá lo he visto llorar muy pocas veces, pero me acuerdo que llegó conmigo y me dijo, Jim, cuando tu mamá te dijo que fueras al nutriólogo, te necesito decir que yo le pedí que te lo dijera. Tu mamá no quería hacerlo. Yo le pedí que lo hiciera porque a mí de niño me molestaron por mi peso y no quería que a ti te lo hicieran. Pero como yo consideraba que yo era gordo, sentía que no era congruente que yo te lo dijera. Y mandé a tu mamá a hacerlo. Güey, no sé, a la fecha pienso en ese dolor de papá y en lo mucho que me aman mis papás y no me lo puedo imaginar. Pero bueno, fue el primer punto de quiebre, pedir ayuda, uno, y después que me quisieran ayudar, porque creo que a partir de ese punto, a ver, obviamente fue un proceso que como familia nos hizo mucho daño. Tener a un adicto en la familia es algo muy fuerte en todos los sentidos, económicamente, con el otro hijo, porque evidentemente mis papás me pusieron mucha atención, a mi hermano le dejaron de poner tanta, o sea, hay muchas cosas que afectan. Hay muchas cosas que yo creo que los cuatro hubiéramos hecho de forma diferente. Por ejemplo, en algún momento cuando yo ya les había dicho, y aquí estaba más grande, yo creo que, porque a partir de esto yo les comuniqué esto varias veces. O sea, como que recaía y les volvía a decir, recaía y les volvía a decir. Pero en alguna de las veces que les dije, oigan, necesito buscar ayuda, otra vez no estoy bien. Y mis papás organizaron llevarme a un centro de rehabilitación, pero un poco engañándome, ya sabes, y a mí me cagó la madre porque dije, güey, ¿cómo? Yo les estoy diciendo desde toda mi autonomía e inteligencia, porque ese es otro prejuicio, pensamos que los adictos son ineptos y que los adictos no son capaces, y los adictos somos personas muy inteligentes, ¿me explico? Somos adictos, pero no somos güeyes, ¿sabes? Entonces, siento que eso a mí me dio mucho coraje, como, puta, yo fui la que les confió esto y están haciendo esto a mis espaldas. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de esos pequeños detalles, lo que es verdad es que mis papás me apoyaron muchísimo en este proceso. Gracias a ellos pude llegar con diferentes especialistas dentro del rubro de la salud y ahí es donde me empiezo a inmersar, a conocer herramientas de terapia cognitivo-conductual, de psicoanálisis, de constelaciones familiares. O sea, yo literalmente hice hasta lo que no te puedas imaginar. Como que creo que en ese momento en el que tomé responsabilidad de mi situación, dije, esto está a la chingada. Han habido veces en las que no he querido, o sea, no quiero, me encanta la vida, siempre tuve mucho amor por la vida, pero decía, si la vida va a ser así para siempre, ni madres, güey, o sea, yo no quiero esto. Y me aferré
a encontrar esa solución y desde ese aferrarme, la verdad sí fui alguien que probó absolutamente todo, como dicen en inglés, I turned every stone. O sea, no dejé una piedra sin darle la vuelta para encontrar esta solución a mi problema. Dentro de la solución a este problema, y por eso insisto tanto en que es multifacético, y al menos si alguien más su experiencia no ha sido así, wow, o sea, de verdad qué envidia de la buena, pero yo creo que no podemos y que es muy doloroso pensar que un solo tratamiento te va a dar la solución a tu problema, o que una sola terapia, o que un solo consejo. En mi caso puntual, también creo que es duro verlo así, porque entonces como adicto pierdes mucha esperanza. Dices, puta, güey, este programa me habían dicho que aquí va a estar la solución y ya recaí otra vez. ¿Cómo, güey? Y yo por eso los invito, si les hace sentido a ustedes, a pensarlo de una forma multifacética. Cada terapia, cada consejo, cada libro, cada podcast, cada testimonio, cada lo que les sumen a su cajita de herramientas es un granito de arena más en el camino a la recuperación. Habiendo dicho eso, porque yo creo que la suma de todo fue lo que me sacó adelante, sí que recuerdo 4 momentos que creo que son importantes. El primero es, hice una constelación familiar que a mí puntualmente me sirvió mucho. Además fue muy mágico porque la hice con mi mamá. Y, o sea, fue una locura ver a mi mamá hablar de estos temas tan abiertamente. Yo creo que como papá es ser muy difícil que tu hijo te diga, güey, algo de lo que hicimos a nivel familiar y de lo que tú hiciste me lastimó. Y mi mamá fue súper generosa de escucharme, de acompañarme, etcétera. Y en esta constelación, para no hacerles el cuento muy, muy largo, pero me enteré que una de mis bisabuelas, por un tema de salud mental, muchos de sus hijos se murieron. Ella tuvo 11 hijos y gracias a que los metía en cubetas con agua fría para volverlos más fuertes, porque esa era la idea que ella tenía, estos niñitos se murieron de hipotermia. Y los desórdenes alimenticios, lo que me explicó esta experta en la alimentación, bueno, en las constelaciones, es que los desórdenes alimenticios de alguna forma u otra pueden ser una solidaridad a nuestros muertos o unas ganas de morirnos, lo cual hace sentido porque al final la comida es, o sea, nuestro alimento es lo que nos da vida. Cuando tú te privas de eso, puede que en el inconsciente haya un deseo o una fijación alrededor de la muerte. Ojo, no estoy diciendo que esto aplique para todos, pero en mi caso puntual me hizo mucho sentido haber hecho ese proceso. Y luego también tuve un psiquiatra que la verdad no conecté tan bien con él, pero como lo decía en alguno de los otros episodios, yo soy ese tipo de persona que hace su investigación y todo el tiempo estoy curiosa y ávida de aprender y de repente alguien lo frasea de una forma y digo, güey, claro, y tengo un cambio de paradigmas, ¿no? De mi cosmovisión. Y me acuerdo perfecto que este psiquiatra me dijo como, yo llegué a él por el tema del desorden alimenticio y me dijo, claro, tú eres muy perfeccionista. Y yo, no, yo tengo un desorden alimenticio, o sea, ¿eso qué? Ya sabes. Porque además yo no me identificaba con alguien perfeccionista porque también era desmadrosa. O sea, yo no creo que la gente a mi alrededor en ese momento me volteaba a ver y decía, ah, claro, Jim, perfeccionista. Y él fue el primero en hacerme darme cuenta que sí tenía, no sé si era perfeccionista o no, pero sí tenía una fijación con la perfección. Y me puso ejercicios muy tontos como, güey, esa pizza que normalmente te comes a escondidas en un atracón, a la próxima, oblígate a marcarle a una amiga y decirle, oye, güey, vente a mi casa a comer una pizza. Porque yo en mi vida me hubiera comido una... O sea, para mí comer en público también era como me daba vergüenza, ¿sabes? Entonces, empezar a romper estas reglas que yo había hecho o dentro de este perfeccionismo, yo también era alguien que para ver a mis amigos y en este tema de no sentir que merecía ir a ciertos eventos si me veía mal, si me veía gorda, entre comillas, me decía como, un día... Báñate, no te peines, ponte un chongo y le marcas a tus amigos y incomódate. O sea, ponte en esas situaciones para que tu cerebro aprenda que si comes una pizza en público, que si compartes un pastel con una amiga, que si la recibes en tus peores fachas, no te vas a morir. Todo el catástrofe está dentro de tu cabeza. Entonces, estas pequeñas cosas, más la ayuda de mi familia, fue lo que le empezó a dar poco a poco la vuelta a la tortilla. Y creo que el último momento, que fue justo antes de que se cumpliera esta década, leí un libro muy bueno que habla sobre cómo el cerebro funciona alrededor de las adicciones, porque este libro se escribió basado en una técnica que se utiliza normalmente para los alcohólicos.
pero la escritora del libro lo que hizo es que tomó la palabra alcohol y la sustituyó con comida. Este libro se llama Brain Over Binge, que en español sería Cerebro sobre Atracón. Y me acuerdo perfecto que en este libro menciona a una de las pacientes o a una de las personas que la escritora ayudó y decía como sí, esta mujer que tenía 80 años y era bulímica. Y no sé más si era que ya iba a cumplir 10 años con este trastorno, que más yo muy tierna en mis diarios tenía como en la cárcel, ya sabes, de que números de días en los que llevaba sin vomitar. Y como que me cayó el 20 y dije, ni madres, yo no voy a ser esa señora de 80 años. O sea, si me doy el permiso de que esta década se extienda a esta siguiente década, ¿qué me evita del día de mañana tener 80 años y que mi pedo en la vida sea la comida, güey? No quiero esa vida. Wow. Y como que de ahí agarré la fortaleza de suspender esos hábitos nocivos que eran sobre todo lo más peligroso o lo más preocupante dentro de mi adicción y mis trastornos de la conducta alimentaria. Wow, me impactó mucho este libro que cuando leíste un testimonio de una mujer mucho, mucho mayor a lo que en ese momento tú tenías, que era, me imagino, entre los 18 y los 20 años. Exacto. Y como tocar fondo, ¿no? Es lo que me viene a la mente, o es la imagen, porque creo que todos tenemos un fondo y de hecho también creo que siempre hay más para abajo. Uh-huh. Y creo que hubo un momento en el que tú dijiste hasta aquí. Sí, el fondo, yo ya tenía un código postal ahí, lo visitaba frecuentemente, se tocó el fondo. Pero en algún momento el fondo se hacía más hondo. Exacto. Sí. Y este sí fue un fondo que dijiste, de aquí ya no quiero ir más para abajo. Exacto. Yo ya no quiero ser una persona que perpetúe esta ya casi década en otra. Y creo que fue un momento de ya poner, como de enojarte, ¿no? Como decir, no más, Jimena, ya. Sí. Con aceptación total, así fue y así tocaba que fuera. Para salir. Exacto. Pero si alguien más está acompañando a alguien, tiene a alguien cerca, si nos está escuchando una persona que tiene una amiga, familiar, si lo estás viviendo, ¿qué te ayudó? Porque nos acabas de dar todo este testimonio de cómo lo superaste, un poco como qué hiciste tú, en una perspectiva de, bueno, como yo poco a poco lo fui superando, fue de esta forma. Pero ¿qué te ayudó de los demás, de quienes te querían, de quienes te rodeaban? ¿Qué hacían que sí te beneficiaba para poder superarlo? Creo que lo que yo más agradezco de las personas que estuvieron a mi alrededor, que obviamente no fueron todos, porque creo que hay muy poca educación sobre estos temas y no tenemos la madurez como seres humanos para abordar y relacionarnos con personas que están atravesando una adicción. Hubieron personas que me hicieron mucho daño en este camino, pero obviamente hubieron más personas buenas que malas. Y creo que lo que más yo recuerdo que me dio gasolina para seguir adelante fue la madurez. O sea, tengo recuerdos de personas de secundaria, preparatoria, que incluso en su tierna edad tuvieron la madurez de tratar este tema con sensibilidad, la disposición a informarse y también lo que ya había mencionado, la generosidad de mis papás de decirnos, ya estamos aquí todos, te abrimos, o sea, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué necesitamos volver a visitar dentro de nuestro árbol genealógico, dentro de nuestros miedos, nuestras conductas, que como familia podemos cambiar y que te vamos a ofrecer? Que yo creo que esa generosidad no todo el mundo la tiene. Yo conozco mucha gente que no tiene idea de su historia familiar y yo te puedo decir, puta, hasta el último amante escondido en el closet de los ¿cómo se dice? De las calaveras que se guardan los esqueletos que se guardan en el closet. Entonces, esa generosidad, sin duda, madurez, seriedad, disposición a informarse y la generosidad de mis papás. Y creo que algo que me gustaría agregar es lo que no me sirvió, porque también es algo que pueden ser más sensibles quienes nos estén escuchando. Creo que algo que pasa mucho con los desórdenes alimenticios es que hay mucho estigma dentro de toda la familia, los desórdenes, de todas las adicciones. Creo que los desórdenes alimenticios tienen el estigma de ser el primo fresa. ¿Me explico? De ser la condición no tan seria dentro de las adicciones. Al menos esa fue mi experiencia. Yo me acuerdo que alguna vez un exnovio le confesé así de tengo esto, o sea, como buscando una línea de vida. Y su respuesta fue como, ay, Jim, eso le da a todas las niñas fresas. Y digo, a ver, no podemos culpar a este niño porque los dos éramos adolescentes,
pero sí me acuerdo que fue como, ok, estoy sufriendo muchísimo por esto, pero no es serio. O sea, o si se lo digo a alguien no se va a tomar con esa seriedad. También creo que otro error es pensar que los desórdenes alimenticios son ganas de ser delgados. Por supuesto que no. O sea, es una adicción y son conductas multifactoriales en la cual la motivación única, y a veces ni siquiera forma parte de la ecuación, es la parte de la estética o la parte, entre comillas, superficial. Entonces creo que sí, eso no me sirvió, y también las veces en las que, y no los juzgo porque creo que sobre todo esto pasó con mis compañeritos de la escuela cuando éramos niños, pero creo que sí en ese momento había muy poca información y entonces era más el chisme de que esta niña tiene este desorden alimenticio, y creo que muchas personas que se terminaron acercando a mí para que les contara mi historia lo terminaron haciendo más desde el morbo o desde ser parte de este chisme, que desde realmente tener esta madurez que mencioné anteriormente de decir, wow, esta persona me está confiando esto, lo voy a recibir y lo voy a, ni siquiera utilizar, lo voy a recibir, punto, con responsabilidad. Jim, además de estos estigmas que nos acabas de compartir que existen, que qué bueno que en esta plática estemos dando visibilidad, ¿hay algún otro que puedas pensar? Creo que otro estigma que yo viví personalmente, y no sé si otros adictos se puedan identificar, es que yo percibía que muchas personas a mi alrededor, que además de todo se enteraron de esto por chismes que ya se habían vuelto el chisme del chisme del chisme, como que me veían como con una desventaja, ¿sabes? O me veían con lástima, o como, uy, puta, no manches que Jime se va a ir a estudiar fuera porque no manches, o sea, tiene esto, ¿cómo le va a hacer? ¿Me explico? Uh-huh. Y sí quiero decir una cosa, los adictos, o más bien no, por no hacerle una etiqueta, las personas que están atravesando una adicción, como ya dije, no son tontos, no son incapaces, de hecho terminamos siendo personas que tenemos un chingo de información porque nuestras ganas de superar nuestra adicción, leemos todos los libros y buscamos todas las soluciones, y también no es que no seamos frágiles, pero a pesar de nuestra fragilidad, somos fuertes y logramos cosas. Uh-huh. Y nos casamos y encontramos pareja y tenemos momentos lindos y tenemos fiestas y tenemos sonrisas. Y yo creo que eso más bien hace a una persona que conozcamos, si es que está atravesando por una adicción, yo nunca la vería con lástima. Yo siempre he dicho que los drogadictos y los alcohólicos son las personas a las que yo más admiro, porque no manches atravesar lo difícil que es la vida para todos con esa mochila invisible para los demás. Después de todo esto que nos platicas, que creo que está muy valioso darle visibilidad a estos estigmas que nos platicas que tú ves o que percibes que todavía existen, hoy, después de superar esta adicción, hoy, ¿cómo te sientes y cómo te encuentras respecto a este tema? Creo que mi yo de 17 se traumaría si escucha esto, porque me acuerdo que cuando yo hacía estas investigaciones y me topaba con información sobre trastornos alimenticios, pero también de otras adicciones, donde se decía, no, el que es alcohólico siempre va a ser alcohólico, el que es drogadicto siempre va a ser drogadicto, el que tiene un trastorno alimenticio por siempre, yo decía, puta madre, güey, entonces ¿para qué le echo ganas? Me explico, si siempre voy a hacer. No estoy diciendo que esto aplique para todos, esto es puntual de mi caso, pero mi final feliz, por decirlo de alguna forma, no fue eliminar eso de mi vida. Entonces, Jime de 17 sí sigue contigo, pero no lo veo ya desde un lugar trágico o desde un lugar feo. Hay una parte del libro de Mónica Strauss que habla de cómo el trauma, ella lo compara con la muerte y menciona que cuando se muere un familiar, pues realmente no es algo que deja de formar parte de tu historia. O sea, que se muera alguien que quieres y no, o sea, la sanación es no volver a pensar en él, pues no. Pero poco a poco lo recuerdas, a lo mejor no menos, pero sí de una forma más amable, lo resignificas. Entonces sí, mi desorden alimenticio va a seguir siendo una parte de mí, hoy sigue siendo una parte de mí. No descarto, porque me fascina cambiar de opinión, que esa viejita de 80 años que espero convertirme ya sea algo que ni le atraviesa y un recuerdo vago de sus años mozos. Pero hoy en día sí es una parte que sigue existiendo dentro de mí, que a veces me sigue haciendo ruidito feo. Evidentemente hay momentos, y creo que esto le pasa a todas las mujeres y seguramente a muchos hombres también, en los que
como y me siento incómoda con mi ingesta, o en los que no me siento tan cómoda de ir a un evento social porque siento que mi cuerpo no está a la altura de lo que yo me estoy exigiendo. Pero creo que hoy ya sé cómo identificarlo y también cómo convivir con esa parte que, si lo pensamos bien, tenía intenciones muy nobles. O sea, mi desorden alimenticio lo que quería es aceptación social, ganarse el amor de sus peers y de sus papás, que yo tuviera confianza en mí misma. O sea, el qué no era malo, el cómo fue lo que se distorsionó mucho. Pero creo que cuando tenemos estas partes oscuras dentro de nosotros, que en mi caso fue un desorden alimenticio, pero puede ser algo más para otra persona, lo peor que podemos hacer es querer exterminarlas. Creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlas, agradecerles por lo que están intentando hacer por nosotros, que siempre va a ser en nuestro bien y siempre va a ser por nuestra supervivencia, y volvernos curiosos, aprender de esa parte. Y creo que hoy, desde esa curiosidad, es que yo aprendo a integrar y agradecerle también a eso, a esa cruz que me tocó cargar, que si no hubiera sido esa cruz, hubiera sido otra. Y también creo que hoy, como me encuentro, es intentando buscar el balance y validar las diferentes cosas que para mí son importantes. Un psicólogo que formó parte de este camino, que se llama Carlos Loch, no sé si así se pronuncia su apellido, me dio una frase que es de mis frases favoritas. Me dijo: es tan libre el que no puede salir de la casa como el que no puede entrar. Y esto, como yo lo interpreto, es, pues ahora no se trata de que, ok, entonces para superar mi desorden alimenticio ya solo voy a comer pizza y chatarra y no voy a hacer ejercicio y no me va a importar mi cuerpo. Pues no, soy una mujer vanidosa, quiero verme guapa, quiero cuidar mi alimentación, y justo ahorita creo que estoy procurando y siguiendo encontrando mi camino entre ese balance de lo que es importante para mí, que es estar sana, pero también pues a todas nos gusta vernos guapas, sentirnos llenas de energía por el ejercicio, etcétera. Me encanta, y algo con lo que rescato mucho y me quedo es que esto que compartes como que seguramente le pasa a muchísimas mujeres, como que hay momentos en los que nos ponemos, ejemplo, un vestido, pero no me encanta cómo me veo y me pongo otro, o de verdad pasé un día de estar muy ocupada, no tuve tiempo en la mañana de prepararme lo que sea, un sándwich, de llevarme algo para comer durante el día, y llego a mi casa en la noche con mucha hambre y desde esta, pues me muero de hambre, y comes muchísimo. El día siguiente te sientes súper indigesta y mal. Eso sí nos pasa a todas y todos. Creo que si regresáramos a la definición que nos compartías de adicción, que era como este comportamiento que es compulsivo, que aunque te cause daño lo sigues haciendo, ok, si ya está ahí, entonces se está acercando una adicción. Pero si un día te sientes muy incómoda, muy incómodo, porque estás sumamente inflamada o inflamado, has tenido una semana de locura de trabajo con tus hijos, con tus amistades, 1000 planes sociales, no has podido hacer ejercicio, pues es una emoción desagradable. Claro. Y hay muchas. Entonces creo que en ese sentido no se trata de ya nunca más voy a volver a sentir una emoción incómoda, porque efectivamente creo que aquí yo solo puedo hablar por mí, pero yo lo comparto. Yo también hay días en los que no me siento tan segura. Claro. Hay días en los que me bajó, estoy inflamada, y entonces me cambio los jeans 3 veces porque no me entran, no me siento cómoda. Estoy sentada, me están apretando, se me está clavando el botón y digo, güey, o sea, cené pimientos, estoy inflamada, como que emociones desagradables. No te estoy diciendo, yay, pero pues bienvenidas. Claro. Aceptarlas. Sí, sin duda. Quiero preguntarte por la Jimena a los 30, sabia y fuerte, ¿qué le diría a tu Jime de 17 años o a tu niña, para quien está atravesando por esto? ¿Qué consejos le darías a tu niña de 17? Güey, yo creo que le diría: aférrate como lo has hecho a lo bonito de la vida. No estás rota, porque al final este es un problema sistémico y eres un síntoma de un sistema que enferma a las niñas y a los niños chiquitos con todos estos estándares, con todas estas expectativas. Entonces, tú no eres el problema, más bien el problema te ha generado este síntoma. Y también le diría que siga con la mente muy abierta, o sea, que la solución no va a estar en una sola cosa, y que con estas ganas de aferrarse a la vida siga muy abierta a leer el libro, a escuchar el podcast, a escuchar el testimonio, a ir a la terapia, a probar terapia B, o sea, que todo lo que esté dentro de sus posibilidades lo siga buscando, y que justo en esta, así como la adicción fue multifacética, también la solución va a ser multifacética.
Por último y para cerrar, además de estos consejos, a tu niña de 17 o a alguien más que se puede identificar, ¿qué consejo le darías a un padre de familia que tiene hijos en edad vulnerable? Esto se lo daría, obviamente, sobre todo a los padres, pero también padres, madres, pero también a cualquier adulto, incluso persona que tenga niños jóvenes chicos. Como lo dije al principio de esta entrevista, un comentario de 10 segundos se puede desencadenar en una adicción que te cueste esfuerzo, dinero, dolor y el etcétera es largo. Entonces, lo primero que les diría es trabajen sus miedos antes de transmitírselos a sus hijos, en el sentido de que si tienes un hijo y sube de peso y a ti te incomoda, El que tiene que hacer la chamba eres tú. La solución no es mandar a tu hijo al nutriólogo para que tú te dejes de incomodar. La solución es que tú vayas al psicólogo o a una terapia o con un especialista o los cuarzos, la luna, la virgen, en lo que tú creas, y tú revises por qué te está incomodando eso. ¿Me explico? Creo que los niños son muy inteligentes, como lo he dicho innumerables veces en este podcast, y al final, si tú tienes un diálogo, pero también tú como mamá o papá todo el tiempo estás hablando de ti como de, puta, es que qué gordo estoy, es que qué mal estar gordo, es que voy a comer diferente por la corporalidad, no por el beneficio de comer saludable, sino únicamente por un tema relacionado a la corporalidad, pues obviamente tu hijo va a voltear a ver y va a decir, pues mamá hace esto, yo hago esto. ¿Me explico? Entonces, trabajen sus miedos cuando se incomoden ante lo que sucede con sus hijos. La solución no está en cambiar a sus hijos, la solución está en cambiarse a ustedes. Y también les diría, los desórdenes alimenticios, y me atrevo a decir que las adicciones no son un tema del individuo, son un tema del sistema. Yo cuando tuve esta experiencia, que es algo que he comentado con mi familia, a quien mandaron a rehabilitarse, a los psicólogos, etcétera, fue a mí únicamente. Yo creo que si yo hoy, con los aprendizajes que tuvimos como familia, tuviera una hija o un hijo que tiene una adicción, lo primero que haría es que metería a toda mi familia, porque creo que los que terminamos desarrollando estos síntomas tendemos a ser personas muy sensibles dentro de grupos sociales, que somos solo el síntoma, pero la enfermedad somos todos, ¿me explico? Entonces, las adicciones son un tema sistémico, no son un tema individual. Y creo que los papás deberían de saber eso, porque al final, si tu hijo está manifestando algo, viene de ti, de alguna forma u otra. Y en tomar esa responsabilidad podemos encontrar nuestra libertad. Gracias, Jim, por tu generosidad. ¿Hay algo más que quisieras agregar antes de despedirnos? No, me encantó platicar de esto y hasta reírnos un poco. Como que qué bonito, no sé, qué padre tener esta experiencia y poderlo contar así como también un poco ligerito, según yo. y no sé, gracias, May. Gracias igual tú por todas las preguntas, por tu sensibilidad y me encantó esta experiencia. Fue también muy sanadora para mí. Qué hermoso. Es lo más importante de todo. Gracias a todos los que nos escucharon. A ti, de verdad, por tu generosidad, por el lugar desde donde compartes hoy tu historia fuerte, sabia, sensible, humana, súper valiente. Y pues esperamos que esta conversación testimonial de la historia de Jim, que como lo dijimos en la intro, es parte de tu historia, es parte del mujerón que eres, es algo que viviste y que atravesaste y que hoy compartes en pro de acompañar y de iluminar otros caminos que lo estén viviendo. Así que gracias a todos los que nos escucharon y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que les avise de nuevos episodios. Este fue otro episodio de Mejórate. Gracias. Gracias.